Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Los integrantes Aguilar Moyo, Collantes Rondán, Rivera Estupiñán, Vilches Tuisima, quien les habla Ramos Cairo. Para poder iniciar el aparato genital masculino, se encarga de producir los gametos masculinos, o sea, los espermatozoides, y además actúa como glándula endocrina produciendo la testosterona. Como podemos apreciar aquí en este círculo, vamos a hablar primero de la localización, que se encuentra fuera de la cavidad abdominal, o sea, en el escroto, tiene forma ovoide, el tamaño es de 4 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor. El peso de cada testículo es de 20 a 25 gramos cada uno. Tiene un color blanco azulado y su consistencia es sólida. Hablando de la estructura y función, vamos a decir que la pared de los túbulos va a estar formada por dos tipos de células. Primero, las células germinales, que van a dar origen a los espermatozoides. Y las células de Sertoli, bien, que van a proteger y nutrir a las células germinales. Bien. Además, está el espacio intersticial, que es el de aquí, que va a separar los túbulos seminíferos, ¿bien? Y en este espacio se van a encontrar las células de Leydig, que van a secretar testosterona. Empezando con las vías espermáticas, los componentes son el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. El epidídimo básicamente es un órgano en forma de signo de coma de unos 4 centímetros de largo que se sitúa en la parte posterior de cada testículo. Cada epidídimo, como podemos apreciar aquí, consiste principalmente en un conducto epididimario muy enrollado. Entonces el epidídimo se continúa en el conducto deferente, como lo podemos ver aquí, conducto deferente, y tiene el conducto deferente las siguientes funciones. En el sitio, básicamente aquí se va a encontrar el sitio de maduración de los espermatozoides y también va a ser una especie de almacén antes de la eyaculación. Entonces aquí los espermatozoides van a permanecer vivos por varios meses. Ahora, el conducto deferente va a medir aproximadamente 45 centímetros de largo y va a llegar hasta el abdomen. Va a pasar por detrás de la vejiga y va a penetrar en la próstata, donde se va a unir al conducto de la vesícula seminal para poder formar el conducto eyaculador. En cuanto a su aspecto funcional, el conducto deferente va a transportar los espermatozoides durante la excitación sexual desde el epidídimo hacia la uretra. Al igual que el epidídimo, este también puede almacenar espermatozoides por muchos meses. El conducto eyaculador es un conducto que va a transportar el semen desde los conductos deferentes y vesículas seminales hasta la uretra, donde ahí recién es eyaculado. Ahora, la uretra, este va a ser, como lo podemos ver aquí, eh, tenemos la uretra prostática y la uretra peniana, o también conocida como esponjosa, la uretra membranosa, que tiene el orificio uretral externo, que es el de aquí, y al final, en la punta, es el meato uretral externo. Entonces, este es el conducto terminal del sistema del varón, es decir, es el conducto por el que se expulsa el semen y la orina. Este va a tener alrededor de 20 centímetros de largo desde dentro hacia afuera y va a pasar a través de la próstata y el pene. Aquí podemos observar las glándulas seminales, las glándulas sexuales, donde podemos ver el uréter, la vejiga urinaria, la uretra, la próstata, el testículo, epidídimo, conducto deferente, la glándula de Cooper y la vesícula seminal. Ahora, continuamos con la próstata. Esta es una glándula situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Entonces, la próstata va a secretar un líquido alcalino. Esta alcalinidad va a ayudar a proteger a los espermatozoides del medio ácido de la uretra masculina y la vagina femenina. Recordemos que el pene y sus componentes
son alcalinos y la vagina y sus componentes son ácidos. Entonces, continuando, vamos a decir que la alcalinidad de esto va a proteger a los espermatozoides del medio ácido de la uretra masculina y de esta manera va a aumentar la motilidad de los espermatozoides que va a hacer que no se mueran, sino que se puedan almacenar. Ahora, respecto a la glándula de Cooper, como la podemos observar aquí, la que se encuentra en lo que estoy señalando, son dos glándulas de tamaño de un guisante. Están ubicadas posteriormente, como podemos ver aquí, a la próstata y son posterolaterales, en relación, como se ve, a la uretra membranosa. Esta va a tener una secreción de un líquido alcalino del 5% que va a proteger a los espermatozoides, neutralizando, como ya habíamos informado, la acidez de la uretra y de un moco lubricante. Entonces, ahora, hablando respecto al pene, este va a ser el órgano copulador masculino, es decir, es el órgano que interviene en el coito, con el que el varón introduce los espermatozoides en la vagina de la mujer y este también va a contener la uretra. Y la uretra va a ser la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina. Entonces, el pene, como podemos ver aquí, tiene forma cilíndrica y está situado en la parte baja del abdomen, delante del pubis. Como podemos apreciar, tiene un cuerpo carnoso y también tiene un cuerpo esponjoso. Continuando con ello, para enfatizar respecto a las células de Sertoli, bien, la célula de Sertoli, no olvidemos que le va a dar mantenimiento y va a proteger a los espermatozoides, ¿bien? Pero también tomemos en cuenta que no soportan temperaturas altas. O sea, básicamente como esto va a estar en los testículos, si los testículos los exponemos en temperaturas altas, van a sufrir con el tiempo las patologías que podría ser de infertilidad. Bien, y como podemos apreciar aquí, las células de Leydig son las que van a estar encargadas de la testosterona, producir naturalmente en los hombres la testosterona que le da el aspecto masculino que tiene. Ahora, continuando, siguiendo sobre el sistema reproductor masculino, este va a ser el encargado de algo bien simple, la reproducción. Como órgano principal vamos a tener a los testículos que hemos venido hablando, que estos van a generar los espermatozoides y el pene va a ayudar con el proceso de la fecundación. Entonces, anatómicamente lo podemos dividir en lo que son órganos internos, órganos externos y órganos glandulares. La mayoría de estos órganos los vamos a encontrar dentro de la cavidad abdominal, precisamente en lo que es la cavazón pélvica, toda la parte pélvica, pero también van a existir órganos que van a estar fuera de la cavidad abdominal. Entonces, tenemos como órganos externos lo que son los testículos, el epidídimo, el escroto y el pene. Serían cuatro como órganos externos. Nuevamente repito, testículos, epidídimo, escroto y pene. Como órganos internos tenemos el conducto deferente, el conducto eyaculador, y dentro del conducto eyaculador están las vesículas seminales y la ampolla del conducto deferente. Bien, y las glándulas, que son la próstata y las glándulas vulvoretrales o las de Cooper, que son también, acompañan a las vesículas seminales. Ahora, como ya lo habíamos indicado, ahora en esta imagen, que es de un corte sagital, vamos a poder observar que los que están de color verde son los órganos externos. Nuevamente, los órganos externos, como ya habíamos dicho, pene, epidídimo, escroto y testículos están de forma externa. Y de forma interna son los que están de rojo, que son los conductos eyaculatorios y el conducto deferente. Y lo de amarillo, como podemos apreciar, son glándulas. Sería en este caso la vesícula seminal, es una glándula, la próstata también, y las glándulas vulvouretrales. Entonces, en esta segunda imagen que podemos ver aquí, es una imagen anterior, sería de frente. Y aquí vamos a poder ver de frente las vesículas seminales, la vejiga, el uréter, la glándula prostática, la glándula vulvouretral, los conductos deferentes, el epidídimo, ¿ven? El epidídimo, el testículo, el pene, el glande, la uretra y los conductos eyaculatorios.
¿sí? Con sus propias vesículas seminales. Ahora, para continuar, vamos a hablar sobre las bolsas testiculares. ¿Bien? Entonces, las bolsas testiculares son dos bolsas, un conjunto de envolturas por fuera, básicamente se va a ver como uno, pero son dos. ¿Bien? Entonces, es el conjunto de envolturas que van a cubrir y almacenar los testículos y al epidídimo. Y su función va a ser mantener la temperatura ideal para los testículos y para que se pueda producir la espermatogénesis, como ya habíamos dicho brevemente, que se puedan cubrir básicamente y se puedan proteger a los espermatozoides. Ahora, estas características, vamos a hablar primero de un niño, ¿no? En la base de la característica de un niño, en el tema de los testículos son globulosas y son aplicadas o pegadas al pubis. En adultos son móviles y delgadas, ya están móviles y delgadas por su propio desplazamiento, y en los ancianos ya son flácidas, ¿no? Miden 6 centímetros de alto, 4 centímetros anteroposterior de grosor y 5 centímetros de ancho, ¿no? Ahora, viendo aquí en esta imagen, bien, acá vemos una imagen de corte axial, está cortada de forma axial de los testículos. Como se puede apreciar, ahí todos esos círculos son un conjunto de bolsas. Y aquí vemos la línea media, está de aquí. En esta línea media, o básicamente también conocida como tabique transversal, que divide a las dos bolsas, ¿bien? La capa más externa, que va a ser la piel, ¿bien? Va a unir a este conjunto de bolsas. Como este vendría a ser la más externa, capa más externa, la piel, va a unir a este conjunto de bolsas. Y por eso que desde afuera se ve como una sola bolsa, como un solo testículo, pero en realidad son dos, solamente eh, que hay para cada testículo. ¿Ven? Ahora, aquí vamos a encontrar las características, ¿sí? Aquí básicamente vamos a ver de forma más detallada el tabique. Bien, acá está el testículo, el otro testículo, el pene, los ramos genitales y el epidídimo, bien, la piel del escroto, son pieles básicamente, y aquí sí podemos ver el tabique. Aquí se ve de forma axial, pero aquí lo podemos ver de forma ya precisamente de frente y asimismo aquí sí se puede apreciar lo que sería el tabique. Ahora, para continuar, primero vamos a hablar de la composición. ¿Qué interviene en la composición? En la composición vamos a hablar de cada una de las pieles que tiene básicamente el testículo. ¿Bien? Eh, la particularidad que tienen estas bolsas son que se dividen en varias capas. ¿Bien? Eh, pero se van a conocer básicamente como que tienen 6 túnicas, son 6 túnicas. Vamos a ir de lo superficial, o sea, desde lo más externo a lo más interno. Primero vamos a tener a la piel o el escroto, ¿no? Que es la capa más delgada, hiperpigmentada y distendida, y tiene pliegues transversales y envuelven a ambos testículos y poseen glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Bien, como segundo tenemos al dartos, el dartos, que este ya va a estar dividido también en dos capas, uno para cada testículo y esta es una capa muscular lisa y está tapizado a lo que es el escroto y tiene fibras longitudinales. Bien, estamos aquí ya. Tiene fibras longitudinales y asimismo en su parte media va a formar, como podemos apreciar aquí, un ligamento, que es el ligamento suspensorio de las bolsas. Y luego va a formar parte del ligamento suspensorio del pene y va a tener dos capas, una profunda, bien, que va al tabique medio, una profunda que va al tabique medio, y una capa superficial que va a unir ambas bolsas. Esto como lo estamos viendo aquí, pero aquí se puede apreciar mejor las bolsas, ¿no? Tercera vendría a ser la capa, o bueno, la túnica celulosa o la fascia de Cooper, que es una fascia de tejido celular subcutáneo. La cuarta es la fascia cremastérica.
Bien, es una capa de tejido muscular de fibras musculares que tienen constricción involuntaria. Bien, o sea, esas fibras musculares que se van a contraer involuntariamente en algunos casos, como digamos cuando se rían, hay estornudos y con el cambio de temperatura van a hacer que los testículos asciendan hacia la cavidad abdominal, ¿no? La quinta es la fascia transversalis o también conocida como la espermática profunda. Bien. Entonces, en esta espermática básicamente profunda, es una de las capas que va a cubrir los músculos del abdomen, que es una de las capas más limitadas, ¿sí? Y por último, como podemos apreciar ahí, vamos a tener a la túnica vaginal, que es la túnica más interna que va a tener las bolsas. Bien, entonces la última bolsa es, como habíamos indicado, la túnica vaginal, y esta túnica vaginal es serosa. Entonces va a tener dos capas. Una capa parietal que es más externa, bien, más externa. Ya recordemos que la capa parietal es más externa y la visceral que es interna y va más apuntando ya sea a los testículos, es interna aún, porque va apuntando a los testículos y al epidídimo. Entre estas dos capas va a haber un líquido que va a servir como lubricante para que se puedan deslizar las bolsas. Bien, ahora, después de ello, vamos a contar con esto que vendría a ser la irrigación, el drenaje, el tema linfático y la inervación, ¿no? Entonces, en el tema de la irrigación, aquí podemos ver que el escrotoidardos se va a irrigar por la arteria pudenda externa, que es la rama del femoral, y también con la arteria perineal superficial, que es la rama de la pudenda interna. Ahora, el resto que es ya más interno, que vendría a ser la túnica celular, el cremáster, la túnica fibrosa y vaginal, se va a irrigar con la arteria funicular o cremástica, que es rama de la epigastria. Ahora, respecto al drenaje, el drenaje tomemos en cuenta que que sería vena, ¿no? Entonces, en el tema del grupo externo, se va básicamente con la vena safena interna, que es la rama también del femoral, y el grupo posterior sería de la vena pudenda interna, que es la rama de la ilíaca interna. En el tema del linfático, bien, tomemos en cuenta que vamos a contar con los ganglios inguinales y los ganglios ilíacos, bien. Y asimismo, vamos a contar con la inervación, que va a tener, que son los nervios. La inervación son los nervios, que son los ramos perineal inferior, que van a proceden del nervio pudendo interno y los ramos genitales. Aquí, de lo que estamos viendo aquí, que es la irrigación, drenaje linfático e inervación, vamos a detallarlo aquí para que se pueda entender y comprender mejor, ¿no? Entonces, la arteria pudenda externa, bien, la arteria pudenda externa es la rama de la arteria femoral que va a irrigar a la piel y los órganos genitales externos. En sí existen dos arterias básicamente pudentes, bien. La arteria pudenda externa superficial va a irrigar la piel de la región inguinal de los genitales externos. La arteria pudenda externa va a profundizar o irrigar los labios mayores y los órganos genitales externos. Entonces, la arteria pudenda interna, como lo podemos ver aquí, la que está aquí, la interna ahora, es un importante vaso sanguíneo que va a irrigar la región perineal y los genitales externos. Va a ser una rama ilíaca interna y va a estar dividida anteriormente, y esta va a proveer la principal fuente de sangre para el perineo, siendo prominente más en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Ahora, la arteria perineal superficial, como lo podemos apreciar aquí, es la que está aquí. Bien, a este vendría a ser el pene y aquí está la arteria perineal. También es conocida como la arteria perineal superficial. Bien, es una rama de la arteria pudenda interna, o sea, de la anterior que vimos, que va a irrigar el espacio perineal superficial y los músculos de esta región y los genitales externos. Ahora, la arteria funicular o cremástica es la más importante, porque son como términos de sinónimos que van a referirse a un vaso sanguíneo que va a irrigar el músculo cremáster y también otras estructuras del área escrotal y el cordón espermático. Entonces, básicamente,
para que pueda cumplir todo su funcionamiento, tiene que tener una arteria y vena para que pueda cumplir. ¿Bien? Ahora, la vena zafaena interna también es conocida como la vena mayor, que es la vena superficial más larga del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces está ubicada en las extremidades inferiores y su principal función es poder transportar la sangre desoxigenada de la piel a los tejidos subcutáneos y estructuras superficiales de la pierna, como podemos ver ahí, y el muslo de regreso al corazón, que es el que bombea toda la sangre. Entonces, la vena pudenda interna, aquí como lo podemos apreciar, todo va a ir irrigado como vena. Bien, es un vaso sanguíneo que va a formar parte del sistema venoso pudendo, el cual está asociado a la arteria pudenda interna y con el nervio pudendo que habíamos hablado básicamente de la inervación, ¿no? Entonces esta vena va a drenar la sangre de la región perineal y va a desembocar en la vena ilíaca interna. Ahora, para enfocarnos en los ganglios, que ya estamos a punto de finalizar, estos ganglios linfáticos inguinales son ganglios localizados en la ingle, ¿bien? Cuando hay alguna infección, básicamente esos ganglios se van a inflamar. Y también estos ganglios van a tener su función principal de poder filtrar la linfa, que es un líquido que contiene células inmunitarias y va a ayudar a combatir infecciones y enfermedades. Entonces, si se inflama los ganglios inguinales, puede indicar una infección o enfermedad de las piernas o de la parte inferior del abdomen, el ano o los genitales, pero todo lo que sea de la parte inferior. Si te inflaman los ganglios de la parte inferior, hay problemas básicamente con la parte inferior, ¿no? Entonces, ahora, con los ganglios ilíacos linfáticos, estos ganglios son linfáticos de los vasos ilíacos, se van a dividir en dos grupos principales: los ganglios ilíacos internos y los ganglios ilíacos externos, que son estos ganglios, van a drenar básicamente la linfa de las vísceras pélvicas, mientras que los ganglios ilíacos externos van a drenar la linfa de la región inguinal, o sea, la que está abajo, ¿no? De la pared abdominal inferior y la parte de la extremidad inferior. ¿Bien? Entonces, ahora, un ramo perineal, como lo podemos ver aquí, también llamado nervio perineal, es una rama del nervio pudendo que va a contener cuerpo, y en este cuerpo va a contener órganos genitales externos como el ano, digamos. En esta rama se va a dividir en ramas superficiales, cutáneas y profundas, musculares, y a su vez van a ser ramas superficiales que se van a subdividir en nervios escrotales, labiales, mediales, posterolaterales. Bien, entonces el nervio pudendo interno, parte del nervio pudendo, es un nervio que se encuentra en la región pélvica. Bien, eh, en esta parte pélvica vamos a ver que se van a inervar los órganos genitales externos. Ahí vamos a encontrar el perineo y partes de la vejiga, recto y esfínteres anales. Y hablando de aquí, del ramo genital, como lo podemos ver aquí, el ramo genital va a transcurrir a través del conducto inguinal. Entonces va a inervar con las fibras motoras al músculo cremaster, y con fibras sensitivas a la piel de la porción básicamente anterior y superior del escroto, en el caso solo de los hombres. ¿Bien? Ahora, como ya lo podemos ver aquí, vamos a ver en vista posterior, que son los nervios. Aquí podemos encontrar el nervio pudendo, ¿bien? Y aquí para este lado vamos a encontrar también en una vista posterior al ramo cutáneo lateral, al ramo cutáneo anterior, a los nervios cutáneo femoral lateral. Todo esto se está explicando básicamente porque todo ello viene conectado con el funcionamiento del órgano reproductor masculino, ¿sí? En ese caso, todos los nervios, todos los ramos, todo el nervio pudendo, como ya lo habíamos informado en el cuadro de aquí, todo esto va a contar para que pueda tener el funcionamiento adecuado. El órgano reproductor masculino va a contar de su irrigación, que vendría a ser básicamente de arterias, drenaje de venas, linfático de las glándulas y la inervación de los nervios genitales o ramos genitales que van a proceder de los nervios pudendos. Bien, entonces,
Seguidamente con ello, vamos a continuar con la parte práctica donde vamos a explicar básicamente el funcionamiento y la anatomía de los testículos. Como podemos observar, aquí hay un testículo cortado a la mitad para poder ver mejor su estructura interna. Se pueden ver los tabiques que lo dividen en varios compartimientos y dentro de ellos los túbulos seminíferos, que funcionan como pequeñas fábricas. Ahí es donde se produce el esperma, en un proceso constante y organizado. Los espermatozoides viajan desde estas fábricas hacia el centro del testículo, siguiendo un recorrido que los lleva al epidídimo, donde maduran y se almacenan. Un dato curioso, aunque parecen simétricos, casi siempre un testículo cuelga un poco más abajo que el otro, lo cual ayuda a evitar que choquen entre sí. Continuando, como se puede observar, los testículos son órganos reproductores masculinos que juegan un papel crucial en la producción de los espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Las funciones de los testículos serían producir espermatozoides y también sería la producción de hormonas, que los testículos producen hormonas sexuales masculinas como la testosterona, que regulan el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales masculinas. Las características de los testículos sería la ubicación. Los testículos se encuentran en el escroto, un saco de piel que los protege y regula su temperatura. La estructura. Los testículos están compuestos por túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides y células de Leydig que producen hormonas. Y la importancia, los testículos son esenciales para la producción masculina y el desarrollo de las características sexuales masculinas. Los problemas comunes son el cáncer testicular, un tipo de cáncer que puede afectar a los testículos, la torsión testicular, una condición en la que el testículo se tuerce y puede cortar el flujo sanguíneo, y la infertilidad, problemas de fertilidad que pueden estar relacionados con la función testicular. Y también el cuidado y la prevención sería el autoexamen, que sería realizar autoexámenes regulares para detectar cualquier anomalía, o la protección, proteger los testículos de lesiones y daños, y una consulta médica, o sea, consultar con un médico si se presentan problemas o síntomas anormales en los testículos. Entonces aquí tenemos un testículo donde vamos a apreciar o ver el conducto deferente, el epidídimo, y esta está dividida básicamente en la cabeza, el cuerpo y la cola, que es la parte más grande que llega hasta el conducto deferente. Y bueno, ahora entrando a hablar sobre las estructuras que contiene dentro, por ejemplo, la ecdetestis, ¿no? Que está en el medio, como si fuese una bola o un núcleo, y esta saldría unos conductos llamados conductos deferentes, ¿no? Que van conduciendo todo hasta llegar al epidídimo, ¿no? Desde la cabeza hasta la cola, para almacenar así los espermatozoides ya maduros. Y bueno, y así comenzamos a cortar para observar mejor las estructuras que contiene dentro. Por ejemplo, aquí vemos la albujimia, que es una capa más o menos gruesa que protege o cubre el exterior del testículo. De ahí se observan, como se puede ver en el video, los tabiques testiculares, que son básicamente unas rayitas blancas que están por el interior del testículo, ¿no? Y bueno, y dentro de ellas están los lobulillos testiculares, que se ven ya esos a través del microscopio. Y bueno, de ahí tenemos dentro de ese lobulillo está las células de Leydig que producen testosterona. Y bueno, más abajo tenemos, si seguimos abriendo con el bisturí, tenemos y se podría apreciar la red testicular, donde los espermatozoides terminan básicamente su maduración, y también se encuentra, como dice, las células de Sertoli, donde se nutren y protegen los espermatozoides. Y así como expliqué al inicio, todo esto llega básicamente al epidídimo.
Continuando, el aparato reproductor masculino tiene como función principal la producción, maduración, transporte y expulsión de los espermatozoides, además de la síntesis de hormonas sexuales como la testosterona. Es un sistema complejo que integra estructuras especializadas para asegurar la fecundación. Entre sus componentes encontramos los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales y el pene. En esta ocasión nos enfocaremos en los testículos y los conductos que permiten la formación y conducción del semen, analizando cada capa interna con apoyo de pinzas y bisturí, tal como lo estamos realizando en el video anatómico real. Al realizar el corte del testículo, lo primero que retiramos es la túnica vaginal, que es la membrana serosa que rodea externamente al testículo. Luego visualizamos la túnica albuginea de color blanco y firme que forma tabiques internos dividiendo al testículo en lóbulos. Dentro de cada lóbulo encontramos túbulos seminíferos enrollados, donde se inicia la espermatogénesis, que es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. Aquí, gracias al uso del bisturí, podemos apreciar cómo se agrupan estos túbulos en forma de espiral compacta. Una vez formados, los espermatozoides se desplazan desde los túbulos seminíferos hacia los túbulos rectos, luego a una estructura central llamada rete testis, que es una red de canales situados en el mediastino testicular. Desde allí son conducidos por los conductillos eferentes hasta el epidídimo, que se encuentra adherido a la cara posterior del testículo. El epidídimo cumple una función vital. Aquí los espermatozoides maduran, se almacenan y adquieren motilidad. Cuando ocurre la excitación sexual, los espermatozoides se movilizan desde el epidídimo a través del conducto deferente, un tubo muscular largo y grueso que asciende por el cordón espermático, atraviesa el conducto inguinal y se dirige hacia la pelvis. Cerca de la vejiga, el conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal formando el conducto eyaculador. Es aquí donde se mezcla el esperma con los líquidos seminales. Las vesículas seminales, situadas detrás de la vejiga, secretan un líquido viscoso y alcalino rico en fructosa, que nutre los espermatozoides y constituye aproximadamente el 60% de volumen total del semen. Esta secreción se une al contenido del conducto deferente en el conducto eyaculador y de allí pasa a la uretra prostática. Entonces, en la próstata se añade otra secreción más fluida que representa cerca del 30% del volumen del semen. Esta secreción ayuda a activar a los espermatozoides y facilita su movilidad. Entonces, más adelante, en la porción final de la uretra, las glándulas vulvouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper, liberan un líquido mucoso que libera y lubrica el conducto uretral y neutraliza la acidez antes de la eyaculación. Finalmente, todo el contenido seminal es expulsado a través de la uretra, que en el hombre cumple una doble función, la urinaria y reproductiva. La uretra atraviesa el pene y permite que el semen salga al exterior durante la eyaculación. Por ello es importante destacar que el semen no está compuesto solo por espermatozoides, sino también por las secreciones de todas estas glándulas accesorias, que son las vesículas seminales, próstata y glándulas vulvouretrales. Cada una aporta características esenciales para proteger, nutrir y facilitar el viaje del espermatozoide hasta el óvulo. Este recorrido del semen comienza microscópicamente en los túbulos seminíferos y culmina en la uretra peniana, bien, gracias a una red perfectamente sincronizada de conductos y glándulas. Todo este sistema demuestra una organización anatómica y funcional extraordinaria que hemos podido observar hoy en detalle a través de este corte del testículo con pinzas y bisturí, en el que se evidencia la complejidad del diseño interno masculino.